La autoridad me permite sujeción. La autoridad me permite dar amor, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy, a continuar hablando de la autoridad. Pero la autoridad que me permite alcanzar ese reino, ¿sí? Entonces para eso vamos a ir a Daniel 2, 44. Daniel 2, 44. ¿Lo tienen? Amén. Se ven lindos los niños ahí sentados, escuchando palabras. Así tiene que ser, ¿verdad, hijos? Dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sabes que Daniel es un libro profético, sí? Y dice la palabra acá: y en los días de estos reyes. Cuando habla de los días de estos reyes, y estamos hablando de autoridad y estamos hablando del reino, como decía Jesús: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos dejó una oración que decía: Padre nuestro que estás en los cielos, ven a nosotros tu reino. Tenemos que acercar el reino de los cielos a este lugar, ¿sí? Y entonces dice la palabra arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Sí, cambiar de paradigma, cambiar de mentalidad. Si yo estoy caminando para acá y Jesús me dice, es para allá, cuando yo doy vuelta y obedezco la palabra, yo me estoy arrepintiendo. Porque donde voy caminando no me está llevando al reino, más bien me está alejando del reino. Entonces nosotros tenemos que estar siempre apercibidos y decir: estoy caminando bajo la autoridad que me ha sido delegada para establecer el reino, o estoy caminando en función de mi propia opinión. Ve lo que dice el libro de Daniel: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces podemos nosotros pensar, y yo digo, ¿cuál es ese reino? ¿Y cuál es el reino que Dios levanta que jamás será destruido? El reino que no será destruido es el reino de Dios. El otro reino es el reino de las tinieblas, como nos ha enseñado el pastor. O estás en el reino de las tinieblas, o estás en el reino de Dios. Pero sabes que nosotros vamos, en la medida que vamos viendo la palabra revelada, que nos están predicando, que asistimos a la iglesia, que oramos, que leemos la Biblia, ese reino se nos va revelando. Nuestros ojos van siendo abiertos, ¿verdad? A una verdad absoluta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esas tinieblas, para que ese reino salga de nosotros? ¿Cómo yo establezco el reino de Dios? ¿Bajo qué fundamentos? Apartándose del pecado, ¿verdad? Pero el pecado tiene que ver una revelación en mi vida, porque de pronto llevamos 10, 15, 20, 30, 50 y 60 años haciendo algo. Cuando vengo a Cristo, pensamos que eso es automático, ¿sí? Y quizás hasta recibo una liberación, pero como no estoy arrepentida, vuelvo a hacer lo mismo y me vuelvo a atar, ¿sí? Vuelvo a ser cautiva de ese problema que me estaba afectando. Entonces tiene que ser una revelación en mi vida, que yo realmente quiera estar en el reino. O sea, yo tengo que ser, ¿qué? Determinado. Tengo que tomar mi autoridad como hija o hijo de Dios. O sea, ¿dónde está de quién es la decisión? Hermanos, ¿de quién es la decisión de estar en el reino? Porque el Señor nos dejó un libre albedrío. Y Él dijo, ¿cuándo va a venir Jesús? Cuando la tierra sea llena del conocimiento de Dios. El conocimiento está, pero no ha sido carne en mi vida. Quiere decir que si yo tengo conocimiento, pero no se está haciendo carne en mi vida, quiere decir que lo que tengo es letra, pero no tengo un testimonio real de que estoy en el
reino. ¿Sabes qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos? Obedecer. Porque el sistema en el cual nosotros vivimos, y es lo que nos explica el pastor, es un sistema que democrático. O sea, yo elijo quién me gobierna. Yo elijo cómo son las cosas. Pero en el reino de Dios, ¿quién elige? Decimos que Dios, pero tenemos libre albedrío. ¿Y en dónde viene una confrontación? En el hombre, la mujer, pues. ¿Qué decía Pablo? Una cosa pienso, una cosa siento, pero otra cosa es la que termino haciendo. Y después es que estamos siendo contristamos al Espíritu Santo, porque no estamos bajo la autoridad de Dios, ni bajo las autoridades delegadas por Dios. Llámese pastor, líderes, presidente o toda autoridad, papá, mamá, ¿entienden? Entonces, ¿por qué el enemigo ataca tanto a que no seamos obedientes? O sea, nos pone tanto argumento en la mente, nos dispara tantas cosas en la mente, porque él sabe que una persona que está bajo autoridad va a ser delegada, se le va a delegar más autoridad. Y una vez mi pastor me enseñó una palabra que dice: la autoridad no se impone, la autoridad se expone. ¿Cómo yo expongo la autoridad? ¿Cómo sé yo que yo estoy caminando bien? Como nos ha enseñado también el pastor, que tú le dices a un demonio, sal, y el demonio tiene que salir. ¿Sí? Eso lo tenemos nosotros que practicar. Entonces hay que derribar ese gigante que se ha levantado en nosotros, que decimos: ay, es que estoy en pecado, yo no puedo echar fuera al demonio. Usted está en obediencia, usted está metido allí con Dios, su corazón, la intención de su corazón, ¿lo conoce de? El que está allá arriba, el que está sentado en el trono, y te dejó al otro consolador, al Espíritu Santo. Y entonces en la medida que tú vas relacionándote y caminando con Él, pues tú vas obteniendo esa autoridad. Vamos a leer Efesios 2:20. Yo les digo si es 20. Sé que es Efesios 2. Sí. Porque nosotros, para ser practicantes del reino de Dios, tenemos que ver bajo qué fundamentos estamos edificando. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Presten mucha atención en la palabra. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ir a desglosar esto. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuchamos que estamos viviendo tiempos apostólicos y proféticos, ¿verdad? Y de pronto, bueno, pero ¿por qué es apostólico? ¿Qué está pasando? Y vemos muchos movimientos, ¿sí? Pero aquí la palabra dice que el apóstol, lo apostólico, es poner el fundamento de Jesucristo, que es la piedra angular. Vamos a ver un ejemplo, y lo vamos a ver con esta construcción. Bueno, con esta construcción no, vamos porque tiene que ser un fundamento bien profundo. Si yo quiero edificar un edificio muy alto, ¿en qué tardo más tiempo? Si el edificio es muy alto. Dígalo, hermana. En construir las bases. ¿Por qué? Porque si llega un temblor, si llega un terremoto y esas bases no están bien cimentadas, no están bien bajo un fundamento, ¿qué pasa? Se cae. ¿Ves? Y nosotros, que somos los hijos de Dios, tenemos que establecer el reino, que es algo para toda, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y aún más allá, que es lo que acabamos de leer en Daniel 2:44, ¿ok? Lo acabamos de leer ahí, dice que va a poner un reino que jamás será desplazado. Entonces nosotros tenemos que entender cuál fundamento estoy teniendo en mi vida, mi propia opinión o lo que dice la palabra, o donde nos está guiando nuestro Padre espiritual. ¿Ves lo importante de cómo yo tomo mi autoridad? Porque si yo digo yo no estoy de acuerdo, ¿cuál fundamento estoy poniendo? Sigo en mi propia opinión. No estoy entendiendo cuál es el reino.
Porque, por ejemplo, si yo quiero derribar un gigante, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 5:38. No lo busquen. Mateo 5:38 dice, amor a los enemigos. Si te dan una mejilla, pon la otra. Nosotros en nuestro sistema, lo que hemos aprendido del mundo, ponemos la otra mejilla. Si no la ponemos, ¿de qué somos? ¿Del reino de Dios o del reino de las tinieblas? Te sorprende, ¿verdad, Fabián? Es tremendo. Nos sorprendemos porque nosotros no hemos sido educados, formados para el reino, porque el sistema estaba caído. Pero vino Cristo, el dador de la vida. Y ahí yo puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Aprendo a vivir en el reino, justicia. Aprendo a aplicar la justicia. Yo debo aprenderla, pero ¿cómo la aprendo? Practicando. Debemos que ejercitarnos en la fe. Pero a nosotros nos da pereza. A nosotros nos da, primero se levanta miedo, duda, temores, angustia, aflicciones. ¿Qué pasa? Que no se me ha sido revelado que yo soy hija de Dios. Por eso, desde que empezó el año, el pastor dicho, reivindica al pueblo, para que el pueblo tome su autoridad. El miércoles pasó algo poderoso en este servicio, en la iglesia. Tinieblas desalojaban el lugar. Había una espada desenvainada aquí. Así. Era una cosa tremenda, bella. Ahorita hay una presencia de Dios en medio de la adoración, que nosotros tenemos que alar el reino. Si nosotros queremos transformar, si nosotros queremos influenciar, si nosotros queremos penetrar, hay que alar el reino. Pero el reino se ala, ¿cómo dice la palabra? El reino de Dios lo arrebata, ¿quiénes? Los valientes, porque cuando te venga la dificultad, te venga el problema, si no tienes fundamento, si no tienes buenas bases, si no tienes buenos cimientos, ¿qué va a pasar? El desánimo nos atrapa, la flojera nos atrapa, las angustias nos atrapa y volvemos, ¿qué? Miren, para atrás. Por eso dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si lo hago, no lo hago. Así lo decía Chapulín. Si voy, pues usted va. Pero ¿qué nos dice primero? No, el miedo. Una fortaleza en la mente. ¿Por qué? Porque vienes de un sistema caído. Pasaste de muerte a vida. Pero ¿cómo voy a tener vida? Practicándola. Porque ya la tenemos. Tengo que despertar ese gigante, tengo que despertar el valiente, la naturaleza ya está dentro de mí, porque tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está de mí, tengo el poder dentro de mí, está allí, actívelo. ¿Cómo? Ejercitando, así como que si va a un gimnasio, vamos a meternos en el gimnasio del reino. Yo no sé si estaré bien o estará mal decir esto, pero vamos a practicar, porque somos hijos de Dios, debemos practicar la cultura del reino, de gobierno. Yo vine a este mundo a gobernar, no a que me gobernara, pero ¿cómo es el gobierno teocrático? En sujeción. ¿Cómo yo gobierno? Cuando me sujeto. ¿Cómo gobiernan allá? Imponiéndose. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Sujetándonos a nuestras autoridades. Y esto es una iglesia que se va a levantar en autoridad. Esto es una iglesia que está aprendiendo obediencia. Y está aprendiendo adoración. Ora, adora, obedece. Y dice la palabra que el reino se abrirá. Amén. Amén. Sí, está claro, está bien la explicación. Amén. Porque nos estamos levantando con un fundamento. Amén. Vamos a leer Hebreos 13. Hebreos 13. Aquí habla de deberes cristianos. Aquí estamos los cristianos, ¿verdad? Los cristianos que vamos a arrebatar el reino. Los cristianos que vamos a practicar. ¿Quién va a practicar? ¿Quién va a practicar perdón? ¿Quién va a practicar ese arrepentimiento? ¿Quién va a practicar que cuando el enemigo te diga tú no puedes, que tú le vas a decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Yo me voy a levantar a ser diferente. Yo voy a aplicar justicia. El enemigo te va a decir no tienes. Y yo digo sí tengo. Sí tengo, porque tengo un papá
que me da todo, todo, y todo es todo, pero con mis ojos físicos yo no veo nada, pero tenemos que aprender a ver con los ojos del reino para poder gobernar. Amén. Deberes cristianos. Hebreos 13. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como que si estuviesen presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio. Bendecimos a los matrimonios de esta casa. Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, ¿lo juzgará quién? Dios. ¿Lo juzgaremos nosotros? No, hermanos, Dios. Amén. Debemos orar por los hermanos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos en los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y si el Señor está diciendo, se está estableciendo este fundamento en la palabra, porque esto es un fundamento, no te desampararé ni te dejaré, ¿por qué nos afligimos cuando de pronto nos sentimos solos o pensamos, no tengo nada, no tengo a nadie? ¿Por qué lo sentimos? No lo debemos sentir. Debemos que creer y declarar la palabra y derribar esa fortaleza en la mente de decir, no tengo a nadie, estoy solo. No, hermano, si Cristo está conmigo, yo no estoy sola. No te dejaré ni te desampararé. Acuérdate de esta palabra. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Amén. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo repito, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si no debo temer lo que me pueda hacer el hombre, ¿por qué me ofendo si me gritan? ¿Por qué me molesto y respondo de la misma manera? Si la palabra de Dios dice que el Señor es mi ayudador, ¿por qué de temer lo que me hace el hombre? ¿Por qué Es normal, ¿verdad? Si nos traicionan. Pero a Cristo lo traicionaron, a Cristo lo escupieron. ¿Qué no le hicieron a Cristo? Y Él estaba haciendo cumplimiento el propósito de su Padre. Porque la aflicción de este tiempo no es comparado con la gloria venidera. Amados, aquí hay un tic, como digo, o un código del reino. Cuando estés pasando por una situación, no mires la aflicción. Ten presente la gloria venidera. Porque si el enemigo se levantó a hacer oposición, así será de grande la bendición, que Él quiere quitar la visión de Dios, de Jesús. Amén. Mira la gloria venidera. Dice la palabra de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. Si pasaste por cosas buenas y ahorita estás en aflicción, imagínate la gloria venidera. Entonces celebra la gloria venidera. Esta iglesia se va a parar en celebración. Venezuela debe estar celebrando la gloria venidera. La gloria venidera. ¿Y cómo se celebra? Con alegría, con gozo. Por eso dice que el reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo. Entonces dice arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces yo estoy actuando con el entendimiento. No puedo actuar con el corazón. O bueno, hoy me fue mal, entonces no. Yo tengo que pararme en la brecha y hacer las cosas de acuerdo al reino. El reino tiene que ser revelado, tiene que ser rema mi vida, tiene que haber un rompimiento en mi vida, una transformación a través de la palabra. Nosotros escuchamos palabra miércoles, viernes y domingo. Y tiene que haber un cambio, tiene que haber un crecimiento, tiene que pasar algo en mi vida. Yo no puedo seguir lo mismo. Y lo que yo escuche aquí, lo llevo a mi casa. Lo establezco en mi casa. Y se derriba ese gigante que dice que yo no puedo ser profeta en mi casa porque me ve mi debilidad. Usted establezca el reino. Usted preocúpese por establecer el reino. Lo demás se ocupa el Señor. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Dios es un Dios fiel y verdadero. Amén. 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 Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad
su fe. Amados, si el pastor es un mandato para todos. Me incluyo, ore por los enfermos, eche fuera demonios, libere. Ay, no me da miedo. Ay, estoy en pecado. Si su papá espiritual de esta casa le está diciendo que lo haga, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, hermano, porque eso es practicar. Y en la medida que tú empieces a ver que se quitó un dolor de cabeza, y yo, te sorprende, ¿verdad? Que se emociona que tú cuando tú oras por alguien le pones, en el nombre de Jesús, sano. ¡Wow! Se le quitó el dolor de cabeza. Se sanó de esto. Mire, dije esta palabra y se está cumpliendo. ¿Qué crees tú que cómo se va a sentir el enemigo? Oye, la iglesia está despertando. Ya no están ahí siendo religiosos, escuchando una palabra y no pasa nada. No, vamos a hacer que las cosas ocurran. Vamos a obedecer a nuestros pastores. ¿Quién va a obedecer a los pastores? El Señor nos los puso aquí. La visión se las dio a ellos. Nosotros tenemos que obedecer, establecer el reino. El enemigo va a querer ponernos cosas en nuestra mente, pero eso es mentira. Los diseños de Dios son reales, son permanentes. Es lealtad, sumisión, obediencia, paz, gozo, justicia. Eso es el reino. Eso es gobierno. El gobierno de Dios es estar bajo autoridad. Si yo no sé estar bajo autoridad, mi corazón